antiguo proverbio dice: si haces planes para un año, siembra arroz. Si lo haces por 2 lustros, planta árboles. Si lo haces para toda una vida, educa a una persona. En este día todo docente renueva este compromiso de enseñar y educar. Palabras alusivas a la fecha por el profesor Carlos Heredia. Señora directora Gladys Reynoso, señora vicedirectora de turno mañana Noemí Tapia, señor vicedirector alternante José Díaz, señores padres, señores docentes, alumnos. Hoy estamos reunidos para recordar a Domingo Faustino Sarmiento, el maestro de América, y junto a él a todas las personas que llevan dentro suyo el oficio de enseñar. Sarmiento nació en San Juan el 15 de febrero de 1811. Desde pequeño aprendió a leer y escribir. Sus únicos estudios regulares fueron en la Escuela de la Patria, que dirigía don Ignacio Fermín Rodríguez, su primer maestro. A lo largo de 9 años recibiría su única educación sistemática, así de breve y así de noble. Luego, junto a su tío, el presbítero José de Oro, se instalan en San Francisco del Monte, en la provincia de San Luis. Ambos, inquietos y audaces, organizan una escuela para enseñar a leer y a escribir a los habitantes de la zona. Es en 1826 y Sarmiento contaba solamente con 15 años. Así empezó su andar por la vida para convertirse más adelante en político, escritor y autor de una copiosa producción periodística, pedagógica y literaria, entre la que sobresale su novela Facundo o Civilización y Barbarie, para culminar en la máxima aspiración de cualquier argentino, ser el 5º presidente de la República Argentina en 1868. Se sabe que toda su vida Sarmiento recordó a ese primer maestro, Ignacio Rodríguez. En abril de 1884, en su última visita a Mendoza, concurrió al entierro de la esposa de su entrañable maestro. Aquel día tuvo la oportunidad de despedir sus restos con un magistral discurso, dejando cerrada así aquella deuda con uno de sus mentores. 4 años después, Sarmiento fallecía un 11 de septiembre de 1888 en la ciudad de Asunción, Paraguay. Así, la historia de esta extraordinaria figura, perseguida, compleja, resistida, que nos legó la escuela tal como hoy la conocemos. Fue enorme su obra, y es mucho la falta de comprensión acerca de su figura. Estaba muy adelantado a su época. Entendía que un país solo se transformará en una potencia cuando se educa. Y él, comprendiendo esto, hizo sancionar la Ley de Educación 1420 como el arma estratégica de progreso. Así, muchas otras en todos los demás ámbitos. Pero esto muchos no lo reconocen, ni lo entienden, solo se quedan con versiones, como es cuando se critica que para Sarmiento el dilema era civilización o barbarie. No se ubican en la época. Cualquier autoridad o persona con poder sostenía lo mismo. No había medias tintas. Tampoco se mira al hombre que viene desde abajo, un pobre sin títulos que escribe libros y artículos periodísticos. En cambio, se lo ve a la par de la oligarquía y nobleza de la época, solo para servirle. Cuando en realidad Sarmiento la analizaba, buscaba comprender la causa del deterioro de un país que tiene todas las riquezas, pero no avanza como las otras naciones del mundo. La Argentina de esa época
Era un país que abastecía al mundo como granero y se abastecía de todo. No era capaz ni siquiera de producir un poncho con su propia lana, pues estos se tejían en telares de Europa con la lana que exportábamos. En fin, ¿cómo no disgustarse si obrando así el progreso no iba a llegar nunca? Ahí está la riqueza de la promoción de la educación. Para ser potencia se necesita conocer, trabajar, estudiar y jugarse. Sarmiento se jugó porque toda su vida tuvo que pelearla para ser entendido. Acá estaría el legado que nos dejó. Comprender que la vida es apasionante, pero no hay que dilapidarla. Entender que el esfuerzo a la larga obtendrá sus frutos. Tener fe. Sin ella no se puede lograr nada. En esta época de pandemia es nuestra oportunidad de que cambiemos. Podríamos empezar por algo simple, como Sarmiento en su época, que con nada empezó a escribir su historia. Podríamos empezar por estudiar, pues todavía hay escuela a pesar de todo. Podríamos empezar a actuar como sociedad responsable, cuidando de nuestros hijos para que continúen haciendo escuela, de los mayores para seguir teniéndolos en casa, sanos y queridos. Podríamos empezar a pensar quiénes son nuestros líderes y cómo obran por nuestro bien común. Podríamos ser ejemplo mostrando a los niños que todavía sabemos leer y escribir como ellos. Podríamos estar a la par de la maestra que se comunica por el celular y juntos, codo a codo, sacar a flote a nuestros hijos, pues ellos son el mañana, son los que van a actuar ante una adversidad parecida. Para ir concluyendo, nos queda a los maestros y las maestras continuar el legado de Sarmiento, seguir trabajando con entusiasmo, a pesar de esto, de estar lejos de nuestros alumnos, continuar inculcando el deseo de aprender, de ser alguien en la vida de la comunidad. No aflojemos el esfuerzo. El país, la nación y la patria nos necesitan y tenemos que tener presente aquella frase que una vez dijo el general José de San Martín, que voy a parafrasear abarcándonos a todos. ¿Seremos de una vez por todas lo que debemos ser o no seremos nada? Muchas gracias.